Los componentes de máquina transmiten fuerzas y movimiento de un punto a otro. La transmisión de fuerza puede entenderse como un flujo o distribución de fuerzas que se visualiza mediante el aislamiento de superficies internas del componente. La fuerza distribuida en una superficie conduce a los conceptos de esfuerzo, componentes del esfuerzo y transformaciones del esfuerzo, representados en el círculo de Moore, de todas las superficies posibles en un punto. En esta clase estudiaremos además las cargas básicas de elementos prismáticos, como la carga uniforme en flexión y en torsión, y temas con mayores ramificaciones en el diseño, como las concentraciones de esfuerzo, cilindros presurizados, anillos rotatorios, esfuerzos térmicos y esfuerzos por contacto. La palabra sistema se usará para denotar cualquier parte de una máquina o estructura, aún incluyendo la totalidad de esta máquina o estructura que se desee estudiar. Un sistema, de acuerdo con esta definición, consiste en una partícula, varias partículas, una parte de un cuerpo rígido o un cuerpo rígido completo, o incluso varios cuerpos rígidos. Si se supone que el sistema que se va a estudiar no tiene movimiento, o cuanto mucho tiene velocidad constante, es decir, no tiene aceleración, se dice que el sistema está en equilibrio. La frase equilibrio estático también se usa para implicar que el sistema está en reposo, es decir, no tiene velocidad. En el caso de equilibrio, las fuerzas y los momentos que actúan sobre el sistema se balancean de tal forma que la sumatoria de fuerzas externas actuantes sobre el sistema es igual a 0 y la sumatoria de momentos externos actuantes sobre el sistema es igual a 0. El análisis de una estructura o máquina muy compleja se simplifica por medio del aislamiento sucesivo de cada elemento, para después estudiarlo y analizarlo mediante el empleo de diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un medio para descomponer un problema complicado en segmentos manejables, analizar estos problemas simples y después reunir toda la información, es decir, es una herramienta o una estrategia para ayudar a resolver un problema de diseño mecánico o de resistencia de materiales. El uso de los diagramas de cuerpo libre para el análisis de fuerza sirve para los siguientes propósitos: establecer las direcciones de los ejes de referencia, ya que proporciona un lugar para registrar las dimensiones del subsistema y las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas. Simplifica el análisis porque proporciona un lugar para almacenar una idea mientras se procede con la siguiente. Proporciona un medio para comunicar a otras personas las ideas de forma clara y sin ambigüedades. La construcción cuidadosa y completa del diagrama clarifica las ideas confusas y permite destacar puntos que no siempre son obvios en el enunciado o en la geometría del problema. Ayuda a planear un análisis lógico del problema y a establecer las relaciones matemáticas. Ayuda a registrar el progreso del proceso de solución y a ilustrar los métodos que se utilizan en él. Y permite que otros comprendan su razonamiento, pues muestra todas las fuerzas incluidas en el problema. Veamos un ejemplo de diagrama de cuerpo libre. En la figura se muestra un esquema simplificado de un reductor de engranes. Tenemos dos ejes, uno de entrada AB y otro de salida CD. Los ejes giran con velocidad omega 1 y omega 0, el de entrada y el de salida respectivamente. Los momentos de torsión de entrada y salida son TI y TO. Los ejes además se sostienen del bastidor de la caja mediante los cojinetes A, B, C y D. Tenemos las características de los engranes G1 y G2, como sus radios R1 y R2, por ejemplo, los radios primitivos. Y el problema me pide dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada elemento, que sirva luego para determinar las fuerzas de reacción y los momentos de todos los puntos. Entonces aquí tenemos la caja, tenemos un eje de entrada sostenido por dos cojinetes en A y en B y un torque de entrada, y luego tenemos el torque de salida soportado mediante los cojinetes en C y D. Y tenemos aquí los engranes 1 y 2 como se muestra en la figura. Si hacemos entonces el diagrama de cuerpo libre de la caja, en donde manifestamos todas las fuerzas, veremos que sobre los cojinetes A, B, C y D actúan fuerzas reactivas que las podemos descomponer en dirección Y y dirección Z. En la dirección axial, es decir, en la dirección X,
no existen fuerzas, ya que estos cojinetes no soportan fuerzas axiales. Y también tenemos en las ranuras donde va sujeta la caja distintas fuerzas reactivas, E, F, H e I. Estas fuerzas también se podrían manifestar como fuerzas en I y fuerzas en Z, que son las componentes de estas fuerzas totales. De esta forma manifestamos todas las fuerzas que actúan sobre la caja del reductor de engranes. Tenemos también el eje de entrada, en donde manifestamos, por ejemplo, el torque de entrada sobre el punto A, este punto, pero sobre el eje 1 tenemos las fuerzas reactivas que actúan sobre la caja, pero en sentido contrario, es decir, tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. Entonces tenemos RAZ y RAI, si nos fijamos, mismo valor, pero sentidos contrarios. Lo mismo ocurre en el punto B, que es el punto de apoyo sobre el cojinete. Tenemos RBI y RBZ, sentidos contrarios. La última fuerza que nos queda es la fuerza del engrane, que la descomponemos en la dirección I y en la dirección Z. No hay componente en X porque consideramos que el engrane es recto y no helicoidal. Si fuera helicoidal tendríamos una fuerza en este sentido, en el sentido X. Y este ángulo φ es el ángulo de fuerza del engrane. Pasemos ahora al eje de salida. Tenemos el torque de salida, las componentes reactivas en C y D, que son contrarias a las que propusimos en la caja, mismo módulo pero sentidos contrarios, y tenemos la fuerza sobre el rodamiento, mismos valores pero también en sentido contrario. De esta forma, de los tres elementos manifestamos todas las fuerzas que se ejercen de forma externa. De esta forma, utilizando la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momentos iguales a 0, podemos ir calculando las distintas reacciones de cada elemento. Veamos ahora la fuerza cortante y el momento flexor en vigas. En la figura se muestra una viga que se apoya en las reacciones R1 y R2, cargada con las fuerzas concentradas F1, F2 y F3. Si la viga se corta en alguna sección localizada entre X y X1, es decir, en algún punto aquí, y se quita la parte izquierda como en un diagrama de cuerpo libre, deben actuar una fuerza cortante interna B y un momento flector M sobre la superficie cortada para asegurar el equilibrio. La fuerza cortante se obtiene sumando las fuerzas a la izquierda de la sección cortada. El momento flexor es la suma de los momentos de las fuerzas a la izquierda de la sección tomada respecto de un eje a través de la sección aislada. En esta otra figura se muestran las convenciones de signo usadas para el momento flector y la fuerza cortante en este curso. La fuerza cortante y el momento flector se relacionan mediante la ecuación fuerza cortante igual es la variación del momento en la dirección de X. Es decir que existirá fuerza cortante si y solo si la variación del momento en esta dirección X es distinta a 0. Cuando tenemos un momento constante, la fuerza de corte será igual a 0 en esa sección. Veamos la convención de signos. Entonces, la flexión positiva se da cuando la viga se curva en este sentido, con la panza hacia abajo, y la flexión negativa se da al revés, cuando el momento flexor hace que la viga se curve en este sentido con la flecha hacia arriba. Lo mismo el cortante positivo se da cuando el corte se da del lado izquierdo hacia arriba, y el cortante negativo ocurre lo contrario. Veamos un ejemplo de cómo calcular los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Tenemos entonces esta viga que está soportada en dos puntos, simplemente apoyada, en este punto el primer extremo O y el segundo punto el otro extremo de la viga, y está cargada con dos fuerzas de 200 y de 100 libras. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones R1 y R2. Si hacemos momento en el punto 0 igual a 0, condición de equilibrio, tenemos que en este punto entonces la fuerza de 200 libras por 4 pulgadas, más la fuerza de 100 libras por 10 pulgadas, que es la distancia desde el punto O, menos, porque es un momento contrario, R2 por la distancia entre el punto O y R2, que son 20 pulgadas, tiene que ser igual a 0, al sumatorio de los momentos. De acá podemos calcular R2 igual a 90 libras, y si hacemos sumatoria de fuerzas
en I igual a 0 o momentos en este otro punto, podemos calcular también que R1 vale 210 libras fuerza. Ahora sí tenemos manifestadas y calculadas todas las fuerzas que actúan sobre la vía, entonces podemos calcular el diagrama de corte. Como dijimos, vamos tomando puntos y sumando las fuerzas que se encuentran a la izquierda. Por ejemplo, entre el punto O y este punto de 200 libras, la única fuerza que tenemos actuante es R1. Por lo tanto, desde el comienzo hasta el punto en donde actúa 200 libras, el cortante va a ser igual a 210 libras fuerza. A partir de este punto no solo actúa la R1, sino que actúa la fuerza de 200 libras. Entonces, desde este punto hasta la siguiente fuerza, actúan 210 menos 200, es decir, 10 libras fuerza de cortante. Luego, entre este punto y este punto actúan 210 menos 200 menos 100. Entonces sería menos 90. Entonces el cortante hasta el final de la viga, en donde tenemos R2, vale menos 90. Y ya con R2, sumando todas las fuerzas, da igual a 0. De esta forma se construye el diagrama de fuerza cortante a lo largo de toda la viga. Y finalmente el momento flector, tenemos que hacer algo parecido. En este caso empezamos con el punto de momento flector 0, que es en el extremo de la vía, que es donde está el apoyo, y luego vamos avanzando en la vía y vamos viendo los momentos. Por ejemplo, en este punto, a la izquierda, el único momento que tendríamos sería R1 por la distancia entre la fuerza y el punto que estemos tomando. En el punto extremo, que sería 4 pulgadas de ese segmento, tendríamos entonces R1, que es 210, por 4 pulgadas, 840 libras fuerza. Entonces en este punto tenemos 840 libras fuerza y el momento a lo largo de ese segmento se va incrementando hasta tener ese valor. Entre este punto y el punto en donde actúa la fuerza de 100 libras, tendremos el R1 por la distancia menos las 200 libras por esta distancia entre la fuerza y el punto que estemos tomando. Por ejemplo, en este punto donde actúa 100 libras fuerza, tendremos un momento flector de R1 210 por 10 pulgadas, menos momento contrario y negativo, 200 libras por 10 menos 4, 6 pulgadas. Y ese va a ser el valor del momento en este segundo punto. Por lo tanto, entre este punto y este punto podemos unirlos con una recta y eso es lo que se va incrementando el momento en ese segmento, para llegar al punto en donde actúa la fuerza de 100 libras, en donde tenemos 900 libras por pulgada. Y finalmente en el punto extremo, que ya sabemos que va a dar 0, hacemos la suma de momentos, otra vez, 210 R1 por 20 pulgadas, menos 200 por este segmento que vale 20 menos 4, 16, y la fuerza de 100 libras, también momento negativo, de 10 pulgadas, que es la distancia entre el punto que estamos tomando momento y el punto de aplicación de la fuerza. Entonces en este punto, que también ya sabíamos iba a dar 0 porque es en el cojinete, la sumatoria de los momentos aquí va a dar 0, como ya bien lo manifestamos en el cálculo de reacciones, nos permite cerrar el diagrama de momentos y de esta forma vimos cómo se construyen los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Cuando se aísla una superficie interna, como en el caso anterior, que tomábamos una sección y hacíamos el análisis de las fuerzas y de los esfuerzos y armábamos un diagrama de equilibrio, la fuerza y el momento totales que actúan sobre la superficie se manifiestan a sí mismos como distribuciones de fuerzas a través de toda el área. La distribución de fuerza que actúa en un punto sobre la superficie es única y tendrá componentes en las direcciones normal y tangencial llamados esfuerzo normal y esfuerzo cortante tangencial respectivamente. Los esfuerzos normales y cortantes se identifican con las letras griegas sigma y tau respectivamente. Si la dirección de sigma es saliente de la superficie se considera un esfuerzo de tensión y es un esfuerzo normal positivo. Si entra hacia la superficie es un esfuerzo de compresión y comúnmente se considera una cantidad negativa. Las unidades de esfuerzo usuales en el sistema internacional son newton por metro cuadrado, que equivale a 1 pascal.
Los componentes cartesianos del esfuerzo se establecen mediante la definición de tres superficies mutuamente ortogonales en un punto dentro del cuerpo. Las normales a cada superficie establecerán los ejes cartesianos X, Y y Z. En general, cada superficie tendrá un esfuerzo normal y uno cortante. El esfuerzo cortante puede tener componentes a lo largo de dos ejes cartesianos, como ya se va a mostrar. Por ejemplo, en la figura se muestra el aislamiento de un área superficial infinitesimal en el punto Q dentro de un cuerpo donde la normal a la superficie es la dirección X, que aquí se ve. El esfuerzo normal entonces se denomina sigma X, es el esfuerzo perpendicular a esa superficie. El símbolo sigma indica un esfuerzo normal, mientras que el subíndice X señala la dirección de la normal a la superficie. Como está saliendo de la superficie, es un esfuerzo normal positivo o de tensión, o también llamada tracción. El esfuerzo cortante neto que actúa sobre la superficie es tau X total. Aquí lo vemos en este vector. Por supuesto, se encuentra sobre la superficie. Este puede descomponerse en componentes en las direcciones Y, tau XY, y Z, tau XZ. Observe que los dobles subíndices son necesarios para el cortante. El primer subíndice indica la dirección de la normal a la superficie. Fíjense que ambos tienen X, porque se encuentran sobre la superficie, y Z, es decir, normal a X, por eso la X. Y el segundo subíndice indica la dirección del esfuerzo cortante, en Y y en Z. En la figura se presenta el estado de esfuerzo en un punto descrito mediante tres superficies mutuamente perpendiculares. Puede mostrarse a través de la transformación de coordenadas que esto es suficiente para determinar el estado de esfuerzo sobre cualquier superficie que intersecta el punto. Es decir, conociendo el estado de tensiones o esfuerzos en tres superficies perpendiculares, podemos saber el esfuerzo sobre cualquier superficie de cualquier ángulo que intersecta el punto. A medida que las dimensiones del cubo de la figura se aproximan a cero, los esfuerzos en las caras ocultas se vuelven iguales y opuestos a las de las caras visibles. Así que en general, un estado de esfuerzo completo se define mediante 9 componentes de esfuerzo: sigma X, sigma Y, sigma Z, y los 6 taus, correspondientes a los esfuerzos cortantes en las caras, 2 por cada una de las 3 caras. Para el equilibrio, en la mayoría de los casos, los cortantes transversales son iguales, por lo cual tau IX igual a tau XY, tau ZY igual a tau IZ y tau XZ igual a tau ZX. Esto reduce el número de componentes del esfuerzo en la mayoría de los estados de esfuerzo tridimensionales de 9 a 6 cantidades. Suponga que el elemento de X, de Y, de Z de la figura es cortado por un plano oblicuo con una normal n a un ángulo arbitrario en sentido inverso al de las agujas del reloj con respecto al eje X, como se muestra en la figura. Esta sección trata sobre los esfuerzos que actúan sobre dicho plano oblicuo. Sumando las fuerzas causadas por las componentes del esfuerzo e igualándolas a cero, se determina que los esfuerzos que actúan en esa superficie son esfuerzo normal y esfuerzo tangencial. Al diferenciar la primera ecuación con respecto al ángulo φ e igualar el resultado a cero y maximizando, se obtiene que la ecuación anterior define dos valores particulares del ángulo 2φ, de los cuales uno define el esfuerzo normal máximo 1 y el otro el esfuerzo normal mínimo 2. Los dos esfuerzos se llaman esfuerzos principales. Recuerden que derivamos y maximizamos esta expresión para encontrar los sigma máximos. Entonces estos sigma máximos se le da el nombre de esfuerzos principales y sus direcciones son las llamadas direcciones principales. El ángulo entre las dos direcciones principales es de 90 grados. Las superficies que contienen los esfuerzos principales además tienen la característica de tener los esfuerzos cortantes iguales a cero. Los valores de esos esfuerzos máximos, sigma 1 y sigma 2, toman esta siguiente expresión. Podemos hacer lo mismo y encontrar los tau máximos, tau 1 y tau 2, que no se encontrarán en la superficie en donde ocurren los sigma máximos. Recordar que cuando los sigmas son máximos, los taus son 0. Estos son taus que se encuentran en otra dirección. Si hacemos lo mismo, podemos encontrar los tau máximos con la siguiente expresión.
Recuerden de vuelta, no corresponde a este ángulo φP, que es el ángulo en donde encontramos los sigmas máximos. Pero en algunas aplicaciones o en algunos materiales es importante no conocer los sigma máximos, sino conocer los tau máximos para ese punto en particular. Veamos ahora cómo empezar a construir el círculo de Moore. Veamos primero la convención del esfuerzo cortante. Esta convención se sigue al dibujar el círculo de Moore que veremos a continuación. Los esfuerzos cortantes que tienden a rotar el elemento en el sentido de las agujas del reloj se grafican por encima del eje. Ya vamos a ver qué eje. En cambio, los esfuerzos cortantes que tienden a rotar el elemento en el sentido contrario al de la aguja del reloj se grafican por debajo del eje. Veamos, por ejemplo, la cara derecha del elemento. Este tau se graficará por debajo del eje, ya veremos qué eje, porque tiende a rotar el elemento en el sentido contrario a las agujas del reloj. En cambio, este tau xy se graficaría por encima del eje, ya que tiende a rotar el elemento en el sentido de las agujas del reloj. En la figura se establece un sistema de coordenadas con los esfuerzos normales graficados a lo largo de la abscisa, esta de aquí, y los esfuerzos cortantes se grafican en las ordenadas. Los esfuerzos normales de tensión, es decir, los positivos, se grafican a la derecha del punto de origen 0. Y los esfuerzos normales de compresión o negativos se grafican a la izquierda. En este caso tenemos todos los esfuerzos normales de tensión o tracción porque están todos hacia la derecha del punto de origen O. En el eje de ordenadas se trazan los esfuerzos cortantes arriba, que son los que giran el elemento en el sentido de las agujas del reloj, y los cortantes negativos son los que giran el elemento contrario a las agujas del reloj, como vimos en el caso anterior. Por ejemplo, en este caso, si el sigma x se graficaría, por ejemplo, en este punto, y el tau correspondiente a ese punto, que gira el elemento contrario a las agujas del reloj, se graficaría por debajo. En cambio, en la superficie I tenemos el sigma I, pongámosle este valor, pero el tau gira con respecto a las agujas del reloj de forma positiva. Entonces se grafica por encima del eje. Ahí tenemos entonces dos puntos A y B correspondientes a nuestro círculo de Moore. Como dijimos, para trazar estos dos puntos, entonces se ven dos caras y se trazan el sigma x y el tau xy. Se ve si los sentidos son positivos o negativos para los sigmas y si el tau gira contrario o a favor de las manecillas del reloj, se grafica abajo o encima del eje de abscisas. Por convención, la cara derecha se llama la cara X, donde el phi es igual a 0. La otra cara, la superior, la Y, fíjense que está a 90 grados, pero en el círculo de Moore nos quedan los dos puntos separados a 180 grados. Esto quiere decir que en el círculo de Moore se duplican los ángulos del elemento real. Esto es lo que decíamos, los dos estados de esfuerzo del elemento están a 90 grados, cara X y cara Y están a 90 grados, pero en el círculo de Moore se observan diferencias de 180 grados entre los dos puntos. También podemos ver que los puntos A y B están a la misma distancia vertical porque tienen tau xy y tau xy son iguales, por lo tanto el centro del círculo de Moore siempre va a estar sobre este eje de abscisas. Si trazamos una línea entre los puntos A y B, donde corta el eje de abscisas, tendremos el centro del círculo de Moore. Por lo tanto, desde el centro, trazando el círculo que pase por los puntos A y el B, tendremos el círculo de Moore completo. El círculo de Moore completo representa el estado de esfuerzo en un punto único de una estructura. Cada punto sobre el círculo representa el estado de esfuerzo de una superficie específica que intersecta al punto de la estructura. Cada par de puntos sobre el círculo separados por 180 grados representa el estado de esfuerzo de un elemento cuyas superficies están separadas por 90 grados. Esto es lo que dijimos anteriormente. Una vez que dibujamos el círculo de Moore, podemos visualizar los estados de esfuerzo de las distintas superficies que intersectan el punto que se está analizando. Por ejemplo, los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2 son los puntos D y E respectivamente. Recordemos que empezamos de los puntos A y B, luego trazamos el círculo y podemos obtener los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 2, que son los que cortan el eje de abscisas.
Recordemos que los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2, estaban sobre superficies que tenían esfuerzos tangenciales tau iguales a 0. Por lo tanto, sí o sí van a estar sobre este eje de abscisas. Esto es lo que decíamos, los esfuerzos cortantes son 0 sobre las superficies que contienen sigma 1 y sigma 2. También podemos ver que los dos esfuerzos cortantes, que se ven en F y en G, tienen valores iguales pero sentido contrario. Y son magnitudes iguales al radio del círculo. Esto es, vimos la fórmula anteriormente, sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau x y al cuadrado todo raíz cuadrada. Eso me da el radio del círculo. Veamos ahora qué sucede con los esfuerzos tridimensionales. Como en el caso del esfuerzo plano, existe una orientación particular del elemento de esfuerzo en el espacio en el que todas las componentes del esfuerzo cortante son iguales a 0. Cuando un elemento tiene esta orientación particular, las normales a las caras son mutuamente ortogonales y corresponden a las tres direcciones principales, y además los esfuerzos normales asociados con estas caras son los esfuerzos principales. Por supuesto, como hay tres caras, existen tres direcciones y esfuerzos principales denominados 1, 2 y 3. En la realidad, todos los estados de esfuerzo son tridimensionales, pero pueden describirse de manera unidimensional o bidimensional, con respecto a ejes de coordenadas específicos. Aquí es más importante entender la relación entre los tres esfuerzos principales, cuyo proceso para encontrarlos a partir de las 6 componentes del esfuerzo, sigma x, sigma y, sigma z, tau xy, tau iz y tau zx, implica determinar las tres raíces de la ecuación cúbica, expresada a continuación. En la práctica se utilizan los círculos de Moore de esfuerzos tridimensionales para encontrar el estado de esfuerzo que necesitamos. En general se buscan encontrar los ejes y esfuerzos principales. Los esfuerzos normales principales se ordenan de manera que sigma 1 mayor a sigma 2 mayor a sigma 3. Entonces el resultado aparece como se muestra. Vemos entonces tres círculos de Moore, uno entre el esfuerzo principal 1 y el 3, otro entre el esfuerzo principal 1 y el 2, y finalmente entre el esfuerzo principal 2 y 3. Las coordenadas del esfuerzo para cualquier plano localizado de manera arbitraria siempre estará sobre las fronteras o dentro del área sombreada en esta figura. Veamos ahora el caso de un ejemplo práctico de cómo trazar un círculo de Moore. Tenemos entonces un estado plano en donde tenemos un sigma x de 80 en tracción y un tau xy de 50 en el sentido de las agujas del reloj para la superficie y la dirección de x. En la dirección y tenemos únicamente un tau de 50 en la dirección contraria. Entonces, para trazar el círculo de Moore, planteamos primero los ejes sigma y tau, trazamos el punto de la cara x, 80 sigma, 50 tau, positivo porque gira positivo con respecto a las agujas del reloj, y el otro punto que era el de la superficie y, 0 el sigma y el tau 50 negativo. De esta forma trazamos una línea que une ambos puntos y un círculo cuyo centro es donde corta esta línea el eje de abscisas. Ahora bien, podemos calcular el ángulo φP, que es el ángulo que separa nuestra superficie de la dirección que contiene a sigma 1, al esfuerzo normal principal más grande 1, que es un medio del arco tangente 2 tau xy sobre sigma x menos sigma y, que vale menos 25.7 grados. Ese menos 25 grados lo podemos ver como el ángulo que va de esta superficie hacia el sigma 1 que se encontraría aquí en este punto. Este ángulo trazado en el círculo de Moore sería 25.7 por 2. Y el otro ángulo, el 64.3, que es el ángulo complementario al 25.7, es decir, estos dos ángulos forman 90 grados, lo encontramos como complementario. Y es la mitad del ángulo que separa nuestra dirección de el sigma 1. Es decir, que si barremos 64.3 por 2, es decir, el doble, alrededor de 128 grados, encontraríamos el sigma 2 en este punto. Por lo tanto, los sigmas y los taus para las direcciones principales 1 y 2 lo podemos encontrar con estas expresiones. Entonces nuestro sigma 1 lo encontramos con el primer ángulo, menos 25.7, que es 104.03 megapascales, que valdría este valor.
Y el sigma 2, lo dijimos, es con el otro ángulo, 64.3, y vale menos 24. Como vemos, y bien trazamos aquí en el círculo de Moore, es un valor negativo. Por supuesto, si calculamos el tau para este ángulo, o para cualquiera de estos dos ángulos, encontraremos que es igual a 0 porque justamente son las direcciones principales. De esta forma vimos cómo trazar un círculo de Moore para un estado de esfuerzo dado y cómo calcular en función a las ecuaciones los esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 para las direcciones principales.